Pues damos muchas gracias a Dios que podemos empezar en esta semana, o continuar más bien con nuestros estudios de los miércoles, con nuestras reflexiones en la palabra del Señor antes de venir en oración. Y de verdad que qué bueno estar. No habíamos podido estar en algunas semanas, ni Rodrigo ni yo, porque estábamos en un curso con Gerson Vega, que hoy también nos acompaña, una iniciativa que se llama Fe y Trabajo. Y fueron 6 semanas que estuvimos los miércoles ocupados, pero qué bueno que ya podemos estar otra vez con ustedes. Y agradecemos mucho el trabajo de Suriel y de Rafa Riveros, que de verdad fue de mucha bendición los estudios y el tiempo que ellos dedicaron para esto. Así es que estamos muy agradecidos por estas semanas. Y hoy vamos a meditar en el texto de Deuteronomio capítulo 12, versículos del 1 al 7. El texto es Deuteronomio 12, versículos del 1 al 7. Y el título de la reflexión es Agradecimiento y Adoración. Y dice así esta palabra del Señor. Estos son los preceptos y las normas que tendrán cuidado de poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les ha dado en posesión. Destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses, las naciones que ustedes van a desposeer, es decir, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Aserá, derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. No harán lo mismo con el Señor su Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde, de entre todas las tribus de ustedes, Él decide habitar. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Allí, en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar. Y bueno, recuerden, en Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa la repetición de la ley o la segunda ley. Y entonces vemos aquí discursos de Moisés, mensajes que Moisés está dándoles a el pueblo de Israel antes de que tomen posesión de la tierra prometida, ya que él no va a poder entrar a la tierra, él se va a quedar antes de entrar a la tierra prometida, y está dándoles, prácticamente son sermones, mensajes acerca de lo que deben hacer cuando entren a la tierra prometida. Y dice el versículo 1, estos son los preceptos y las normas que tendrán cuidado de poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les ha dado en posesión. Para nosotros es quizá algo muy lejano pensar en que los israelitas iban a tomar posesión de esa tierra, pero ahora los que han estado haciendo la lectura bíblica correspondiente a las últimas semanas en Deuteronomio, ven que hay textos en donde habla el Señor de que los israelitas van a tomar posesión de casas, de viñedos, de campos, dice, de cisternas que ustedes no construyeron, casas que tienen bienes, y ustedes van a tomar posesión de todas las cosas. Entonces lo que estamos viendo es que Dios no solamente les entrega una tierra deshabitada, una tierra en la que tienen que hacer todo. Dice, no, ustedes no plantaron esas viñas y esos viñedos, y ustedes van a tomar de ese fruto. Ustedes no cavaron esas cisternas y van a tomar de esa agua. Ustedes no construyeron esas casas y van a habitar esas casas. Entonces, básicamente, cuando pensamos en la toma de la tierra prometida, tenemos que pensar en toda esa riqueza que Dios iba a darle a su pueblo. Y entonces les recuerda a Dios esa bondad, esa generosidad con la que los ha tratado. Y dice, ustedes tienen que tener cuidado cómo van a vivir cuando entren en esa tierra. Y lo primero que quiero decirles, lo que tienen que hacer cuando tomen posesión de esa riqueza y de esa tierra, y cuando yo los bendiga, lo primero que tienen que hacer es destruir por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses, las naciones que ustedes van a desposeer. Y entonces empieza a señalar todos los lugares donde las naciones de los cananitas adoraban a sus dioses, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. ¿Y qué deben hacer? Demoler sus altares, hacer pedazos las piedras sagradas, prenderle fuego a las imágenes de la diosa Aserá, derribar los ídolos
y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. Entonces, ¿qué es también algo que Dios quiere cuando bendice a su pueblo? Dios bendice a su pueblo, Dios le da a su pueblo todo lo que necesita. Dios salva a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los salva para bendecirlos y para que sean de Él. Pero el hecho de que sean de Él implica renunciar a todos los dioses que están alrededor. Y eso es algo muy importante en la fe cristiana, cómo Cristo viene a nuestras vidas, nos salva de la esclavitud en la que estamos en el pecado, nos da ojos para ver lo que no podíamos ver, entendemos que somos miserables, que estamos necesitados de salvación, entendemos que Dios nos ama y que nos ha dado un Salvador que es Cristo Jesús, que vivió la vida que no podemos vivir, que murió la muerte que merecemos por nuestros pecados, que resucitó y que está intercediendo por nosotros, nos bendice inmensamente, pero ahora, ya bendecidos, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Quiere que hagamos exactamente lo mismo que le estaba pidiendo al pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida, que destruyan todos sus ídolos. Y entonces, la santificación cristiana, el proceso de vivir delante de Cristo es destruir un ídolo y destruir otro ídolo y destruir más ídolos. En todas las etapas de la vida tendremos ídolos que destruir. Unas veces será nuestra esposa, otras veces serán nuestros hijos, otras veces serán nuestros amigos, otras veces será nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestra profesión, nuestro negocio, otras veces será el ídolo de la comodidad. Hay tantas formas de ser idólatras como ídolos tenían los cananeos, pero ahora en relación con Dios por medio de Cristo, tenemos que seguir en esta destrucción de todo lo que impide que le demos al Señor el primer lugar en nuestras vidas. Y luego dice en el versículo 4, no harán lo mismo con el Señor su Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde ustedes, entre todas las tribus de ustedes, Él decida habitar. Entonces Dios dice, ustedes no pueden adorarme como ustedes quieren, ustedes no pueden acercarse a mí como ustedes quieren acercarse a mí. Tienen que hacerlo donde yo diga, en el lugar en el que yo diga. Y nosotros como cristianos sabemos que no podemos acercarnos a Dios descuidadamente, que somos pecadores y Él es santo, que solamente hay un camino, que es Jesucristo, que solamente hay una verdad, que es la verdad de Cristo, del Evangelio de Cristo, que Él es la vida. Entonces, no podemos acercarnos a Dios y adorarlo como se nos ocurre con nuestra imaginación, sino que tenemos que acercarnos al Señor por medio de Jesucristo, de sus méritos, por medio de todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Ese es el centro de nuestra fe. ¿Dónde ha decidido Dios habitar? ¿Cuál es el último templo que ya no está construido por manos humanas? Es Cristo, donde habita la plenitud de la deidad, dice el apóstol Pablo en Colosenses, donde Dios habita en plenitud, en Cristo Jesús. Y por eso venimos por medio de Jesucristo, venimos en Cristo y por Cristo a la comunión con el Padre. Entonces no podemos adorar al Señor como cristianos como queremos, sino todo tiene que ser por medio de Jesucristo, de su obra hecha a favor de nosotros. Y dice, entonces cuando vayan al lugar que yo decida, donde me van a adorar, en el versículo 6 dice, ahí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Lo que está diciendo es, me pertenece todo lo que ustedes tienen, todo lo que ustedes son, sus habilidades, sus dones, su dinero, su familia, sus casas, todo me pertenece a mí. Y a veces no vivimos así, como cristianos decimos que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, que nuestras vidas están dedicadas a Él, pero realmente no vivimos dedicándole todo, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, no vivimos en adoración continua a Dios. Cuando cocinas, vives en adoración, estás dándote cuenta de que Dios te ha dado todo, de que Él te bendice. Cuando tienes que hacer el trabajo diario en tu oficina, cuando tienes que entregar reportes a los jefes, estamos conscientes de que toda nuestra vida está dedicada a Dios y que no hay algo que sea secular en nuestras vidas. ¿Por qué?
porque sabemos que estamos viviendo en el reino de Cristo, el reino que Él ha inaugurado, y todo le pertenece. Entonces, así como Dios le dice, allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias. ¿Qué es lo que hacemos como cristianos? Traemos la totalidad de nuestra vida y la entregamos bajo el señorío de Cristo y decimos, aquí está todo. Si tengo hijos, aquí está. Si estoy casado, aquí está. Si estoy soltero, aquí está mi soltería. Si tengo recursos, ahí están mis recursos. Si tengo salud, aquí está mi salud. O sea, todo lo que yo soy y tengo, mientras Dios me permita vivir, tendrá que estar dedicado al Señor. Qué difícil es vivir dedicados al 100% a Dios. Qué difícil es recordar que todo le pertenece a Dios, que no hay nada nuestro, sino que todo es suyo, porque hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido comprados por precio, dice Pablo, con la sangre preciosa de un cordero perfecto que fue inmolado para el perdón de nuestros pecados. Es el precio con el cual hemos sido liberados, comprados, y ahora somos una posesión del Señor, como lo eran los israelitas. Y dice finalmente el versículo 7, dice, allí en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. ¿Qué parte tan importante tiene el trabajo en la Biblia? Desde el principio Dios estableció que Adán y Eva iban a tener un llamado para cultivar el huerto, lo que significaba crear una cultura, utilizar todo lo que Dios les daba para crear algo a través desde el trabajo y transformar la creación como Dios la había hecho y formar una cultura en la que iban a trabajar Adán y Eva. Y todo lo que hacemos todos los días es un trabajo, es un esfuerzo. Transformamos los vegetales en comida rica, una carne cruda en albóndigas. El trabajo diario transforma nuestros esfuerzos en recursos, participamos del trabajo que nos toca hacer en la sociedad y transformamos y creamos o cambiamos las cosas. Todo Dios lo ha puesto para que bajo nuestra mano lo cultivemos, lo transformemos por medio del trabajo para honrar al Señor. Y dice, ustedes en mi presencia se regocijarán por los logros de su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que también adoramos al Señor todos los días al presentarle los frutos de nuestro trabajo, nuestros logros, nuestros éxitos o lo que logremos hacer es parte de nuestra vida que le entregamos también al Señor. Entonces el Señor se alegra de que tengamos logros en el trabajo, el Señor se alegra de que seamos productivos, el Señor se alegra de que tengamos cosas que hacer, que estemos ocupados, y eso es una gran bendición. A veces no vemos así el trabajo, pero debemos de cambiar nuestra forma de ver el trabajo como otra forma de adorar al Señor. Así es que esa es la reflexión hasta hoy, hasta este momento. Este es el final de nuestra reflexión.